Buen mediodía, ¿eh? No, esperaba la música, Maxi, pero se ve que no pudo salir al aire. Esperamos comenzar con un tema Telephone Line de Jeff Lynne, precisamente. Algo así como para demarcar esa línea telefónica que muchos no se dan por enterado que aparece, ¿no? Esa comunicación o esa señal. Y hay varias señales que se ve que muchos no quieren escuchar. Por ejemplo, la posibilidad de un tratado de libre comercio con China y a su vez la Unión Europea manifestando un fuerte interés o fortísimo interés por hacer también un tratado de libre comercio. Esto indica que hay una señal clara que Uruguay envía al mundo, por ejemplo. Por otra parte, vemos que en las elecciones argentinas, bueno, recibe un duro golpe el gobierno, el oficialismo, dándose, importantes porcentajes a favor de la coalición opositora, pero inclusive lo que se esperaba que fuera, es decir, que la coalición ganara prácticamente, bueno, se ha dado en lugares insospechados, en provincias donde hace muchos años que no pierde el peronismo, digamos, y en este caso el kirchnerismo. Bueno, así se dio, y eso puede indicar también un cambio en la región, puede empezar a marcar la pauta de que se vienen cambios también en la República Hermana, en la República Argentina. Está con nosotros el diputado Felipe Schipani, con quien vamos a conversar hoy. Lo hacemos, ya lo habíamos hecho con él los días lunes, que es el momento de su columna, sobre un gran tema como lo es la reforma educativa para el país. Ese es un tema al cual los uruguayos le están prestando mucha atención porque ha condicionado la vida de nuestro país el mal sistema educativo que hemos tenido en estos últimos años. ¿Cómo te va, Felipe? Rubén, un placer estar en contacto contigo y con la audiencia. Bienvenido, una vez más al programa. Y un gusto realmente conversar contigo sobre temas tan interesantes, que siempre discurrimos en temas claves, y este tema es uno de los que, bueno, a ti te competen porque integrás la comisión, inclusive de Educación y Cultura, y estás muy por dentro de ese tema, muy inquieto. Has tenido digamos que tu pasado sindicalista también, y como abogado, en definitiva, has cursado todos los estudios en este país, atravesando todas las etapas educativas, concluyendo la etapa terciaria. Vaya que uno cuando ha cursado o ha estudiado entiende la importancia de la educación y la importancia de la formación del ciudadano, sobre todo, ¿no? A través de un sistema educativo que lo debe trazar el gobierno, creo yo, en cualquier país. La autoridad de esa gobernanza tiene que ser la autoridad del Estado y que inclusive se tendría que pensar este tema como uno de los grandes temas a nivel política de Estado, ¿no? ¿Qué sistema educativo se le quiere brindar a la ciudadanía, desde su etapa bien primera, inicial, preescolar, atravesando todas las etapas educativas? Pero ahí teníamos un problemita. Había un sindicato de la educación que cogobernaba en la educación. ¿Y esto qué quiere decir? Que incidía en las decisiones, en la toma de decisiones, es decir, en el gobierno mismo de la educación, bueno, incidiendo en planes educativos, tipo de planes educativos, ¿no? Es decir, qué materias, cómo se daban esas materias, cómo se daban esos cursos, asignación de horas a docentes. Todo un tema ahí que no se resolvió, Felipe, que recuerdo que se había planteado en aquella época, ¿te acordás del Promejora era, ¿no? Y no se resolvió. Sí, a ver, yo diría que en esta etapa de post-pandemia es el gran tema del país. Quizás junto a la reforma de la seguridad social son los dos grandes temas, porque nosotros llegamos al gobierno Y la LUC, justamente ojo, hablando de ojo. estos temas, ¿no? Y por supuesto la ley de urgente consideración, pero yo digo en materia de reforma, ¿no? Sí, sí. Eh, Llegamos al gobierno hablando de estos temas, porque el país en los últimos 15 años ha vivido realmente un estancamiento y un deterioro de su situación en materia de educación. Mm. Y llegamos diciendo que íbamos a transformar la educación, de que íbamos a hacer los cambios que lamentablemente los gobiernos del Frente Amplio quisieron pero no pudieron hacer, porque Mm. todos recordamos las palabras del presidente Mujica el 1 de marzo en el 2010 en el Parlamento. Tenemos tres Educación, prioridades: educación, 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 educación. educación. Bueno, Mm. al poco tiempo el propio Mujica admitió que había fracasado, que no había podido realizar los cambios. En el 2014, el lema central de la campaña de Vázquez era cambiar el ADN de la educación. A los pocos meses, quienes iban a generar ese cambio en el ADN, Filgueira y Mir, renunciaron Mm. y, y bueno, y la propuesta de transformación de la educación quedó por el camino.
mm, De modo que hay un proceso de deterioro que exige tomar decisiones. mm, Y eso es lo que está emprendiendo la ANEP en este momento. ujú, Naturalmente que hubiéramos deseado en el año 2020 empezar este proceso, pero apareció la pandemia. claro, Y si hay un sector de la vida nacional que sufrió la pandemia por la falta de presencialidad, fue justamente la educación. mm, Las autoridades de la ANEP este año y medio tuvieron que administrar esa situación excepcionalísima, volcando más recursos, atendiendo la cuestión social, tratando de que a través de la virtualidad se puedan mantener los vínculos con los estudiantes. sí, Y en ese sentido yo quiero señalar dos estudios que me parece que son importantes y que de alguna manera hablan de lo bueno que fue la gestión de la educación en este tiempo de pandemia. Hay un informe del INET que se ajá, presentó por el mes de abril, mayo, en donde si bien habla de que los aprendizajes de nuestros estudiantes se mantienen estancados, el presidente del INET dice, por primera vez el estancamiento es una buena noticia. Porque lo que ha pasado en el mundo, y hay un informe muy interesante este fin de semana en el diario El País, ujú, es que los sistemas educativos a partir de la pandemia se han desvanecido. Y Uruguay, pese a las dificultades que generó la falta de presencialidad, logró parar el estancamiento. No ujú, seguimos descendiendo. Y bien, eso es una buena noticia. Naturalmente tenemos que procurar alcanzar niveles de aprendizaje que en el pasado tuvimos, mm, y eso va a ser parte, bueno, del proceso de claro, reforma que se inicia. Y otro dato interesante es el monitor de secundaria, ujú, dado a conocer estos últimos días, que da cuenta de que bajó de modo importante la deserción de estudiantes tanto del ciclo básico como de bachillerato, ujú, y que aumentó el nivel de egreso en esos ciclos, ¿no? De modo que eso creo que es un dato aliciente y que habla, bueno, de una conducción de la educación que se ha trazado objetivos. Ahora, Rubén, el mm, gran desafío pasa por el proceso de transformación ujú, de la educación que está organizando la ANEP, que es un proceso de transformación de contenidos, que es un proceso de transformación curricular, ujú, que abarca todos los niveles educativos, desde los preescolares de 4 y 5 años hasta el bachillerato, claro, porque nuestra educación es una educación que responde a otro tiempo, a otra sociedad, a otro país y a otro mundo. ujú, Entonces, nosotros tenemos datos que realmente son alarmantes. Fíjate tú, solo 4 de cada 10 jóvenes terminan mm, el liceo. ¿Mm? claro, Estamos a la cola del mundo. claro, En América Latina nos supera Bolivia, nos supera Perú, nos supera Ecuador, países que otrora mirábamos por arriba del hombro, ujú, ¿no? Hoy estamos a la cola del mundo comparados quizás con algunos países de Centroamérica. ujú, Y esto no solo repercute en el sistema educativo, aquí lo que nos estamos jugando es el futuro del país, es la claro, viabilidad como nación, porque si nosotros no tenemos personas formadas para el trabajo, para generar conocimiento, no vamos a tener posibilidades de desarrollo como nación. claro, Entonces, este es realmente un desafío país central. Y ujú, para eso hay que preguntarse por qué ocurren esos altísimos niveles de deserción, que se profundizan cuando vamos a los quintiles de ingreso económico. El quintil ujú, 1, que es el quintil de menos ingresos, ujú, ¿no? Solo uno de cada 10 jóvenes termina el liceo. claro, El resto de esos jóvenes tienen la opción del delito, de la informalidad, de una vida sin perspectiva, sin futuro, seguro, sin horizonte. Entonces, tenemos que generar un cambio educativo profundo, que ujú, naturalmente, como ya lo hemos visto, va a generar naturalmente enormes resistencias, porque si hay un sector de la vida nacional que se ha caracterizado por ponerle
palos en la rueda a todo proceso de transformación educativa son los sindicatos, que lo que quieren defender es el statu quo, que lo que quieren es que sus parcelas de poder no sean menoscabadas. Pero bueno, es un proceso para el cual las autoridades están comprometidas. Naturalmente que se va a escuchar a todos los sectores de la sociedad, se va a escuchar, por supuesto, a los actores sindicales, se va a escuchar a las comunidades educativas de todo el país, se va a escuchar a los estudiantes, se va a escuchar a los padres, se va a escuchar a los expertos, se va a escuchar a la sociedad civil, porque la reforma de educación no es solo un tema de docentes, es un tema de toda la sociedad. Por eso se va a escuchar a los sectores productivos y a todos aquellos que tengan algún aporte para hacer, a los Sí, sí. expertos, a los partidos políticos. Se inicia a partir de septiembre un proceso de 1 año y medio de consultas, de análisis, y en el 23 va a empezar a ejecutarse este proceso de reforma educativa, adaptando la educación a los nuevos tiempos, tratando de que los muchachos sientan de que cuando están en el liceo están realmente aprovechando ese tiempo, que les resulte atractivo concurrir a clase. Claro. Tenemos una educación propedéutica, una educación que fue planteada como forma de preparar a los muchachos para la universidad. Y el mundo ha cambiado, ¿no? Sí. Y hay que preparar a los muchachos para que tengan las habilidades para incorporarse rápidamente al mundo del trabajo. Darle a la educación una orientación mucho más científica, porque es a través de la ciencia y de la innovación tecnológica que nosotros vamos a poder agregarle valor al trabajo de los uruguayos. En fin, hay muchos aspectos de la reforma educativa que está en curso y estoy seguro de que bueno, es el gran tema de debate nacional de los próximos tiempos y no tenemos duda de que este gobierno va a poder iniciar un proceso de transformación y reforma educativa. Y termino diciendo porque está la decisión política de hacerlo. Yo no dudo de que desde el Frente Amplio se tuvo intención, se esbozó alguna propuesta, alguna idea de reforma. Claro, se dieron ante el primer palo en la rueda. Aquí se va a llevar adelante este proceso escuchando primero a todos, ¿no? Abriendo la participación para que todos opinen, pero llegado la hora, tomando las decisiones por parte de las autoridades educativas que tienen el mandato de dirigir los destinos de nuestra educación. Veo, Felipe, que por lo que planteás en este resumen muy, muy claro, enfatizás un aspecto que era el que yo te iba a preguntar. Esa reforma está muy abocada a la reforma de los planes educativos y las metodologías de enseñanza también, ¿no? O sea, las metodologías pedagógicas, a ver si me explico, no es lo mismo para los oyentes los que nos están escuchando. Me parece que todos los uruguayos estamos muy pendientes en cuanto a esa reforma, de ver cómo este gobierno plantea revisar los programas. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de materias que durante este proceso educativo, que fue el proceso de gobierno de Frente Amplio, fue ideologizada. Está ideologizada la historia, está ideologizada la filosofía, es decir, todo lo que viene a ser la formación humanística, que sigue siendo necesaria para mí, es imprescindible la formación humanística, porque ahí formás ciudadanos con valores, ciudadanos con una visión integral de la historia, de las ideas filosóficas, políticas, y que puedan entender dónde están, en qué país estamos y qué país queremos. Si no formamos desde la base, no sirve de nada solo ciencia si no tenemos una buena base filosófica, porque ahí después está la ética del conocimiento a aplicar. Y por otra parte, como tú bien decís, ir, por supuesto, a la parte científica, formar científicamente y rápidamente, ¿no? Esa propedéutica universalista de otra época donde se formaba para una carrera larga universitaria, eso está perfecto. El gobierno plantea esa vocación porque la planteó en la campaña electoral y la plantea luego, por eso te decía la importancia de la LUC, a través de un instrumento legal, que es la LUC. Y a partir de ahí nos da una señal clara: desmontemos
de la estructura institucional educativa a los sindicatos como cogobernando, no tienen por qué estar dentro del cuadro institucional del Estado. Eso indica a las claras que hay una vocación para esa reforma. Y yo acá me permito discrepar un poco contigo respecto a lo anterior. Yo creo que el Frente Amplio no tuvo la vocación de hacer una reforma educativa. Tuvo la vocación de propalarla, de por la galería decirlo, pero sabían que no le iban a hacer. Y a la prueba está de que no pudieron, rápidamente se cae a pedazos, porque no gobernó ni Tabaré Vázquez ni Mujica. Gobernaba la mesa ejecutiva del Frente Amplio, los sindicatos, y ahí fundamentalmente los sindicatos de la educación, donde siquiera se tocó ese tema de quitarle ese cogobierno, pero sí darles la posibilidad de ser asesores, de ser consultores. No sé cómo ves ese tema, porque ahí está el foco del asunto. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasaría si, esperemos que no, pero ¿y qué pasaría si en este referéndum esos artículos se sacan y la LUC no puede funcionar? ¿El gobierno igual lleva adelante esa tarea? Bueno, a ver, es bien pertinente lo que decís, Rubén, porque la LUC es fundamental, es el soporte, es la base de lo que es el proceso de reforma educativa. Claro. La derogación de los artículos de la LUC que refieren a la gobernanza de la educación Mm, sería como un misil al proceso de reforma educativa, ujú, porque obviamente los sindicatos se verían fortalecidos, el modo de funcionamiento que ha adoptado la ANEP a partir de la LUC se vería desvirtuado, y obviamente esos serían elementos que distorsionarían claro, el proceso de reforma claro, educativa. De modo que estas cosas que son valoraciones políticas, mm, pero que pueden ser eventualmente consecuencias de la derogación de la LUC, mm. hay que decirlos. Si la LUC se deroga, yo no digo que se aborte el proceso de reforma, Pero se pero que va a ser complica, ¿eh? muy complejo, va a ser muy difícil. Ujú, Eh, Porque además la LUC consagra otras cosas que son bien importantes. ujú, Por ejemplo, la LUC establece, bueno, uno de los puntos del proceso de reforma, que es el fortalecimiento de la función docente. Y en la LUC se prevé la posibilidad de que los docentes pasen a tener título universitario a partir de un procedimiento de acreditación de carreras que lleva adelante el Ministerio de Educación y Cultura. De ujú, modo que para los propios intereses del cuerpo docente de este país, ujú, sería un retroceso que se derogue la LUC. Hoy, claro, los docentes egresados del Consejo de Formación en Educación, los profesores, los maestros ujú, de la educación pública están en desventaja con un egresado, por ejemplo, de profesorado de la Universidad de Montevideo que tiene un título universitario. exacto, exacto. Entonces, esta incorporación que tiene la LUC en materia de darle a los docentes el carácter universitario en sus titulaciones, bueno, es un reclamo histórico del cuerpo docente de este país, que de Ujú, un modo bien original se plantea en la LUC, y claro. que creo que la mayoría de los docentes de este país van a acompañar. Y De sí, modo que es un es cambio bien importante, sustancial, ¿eh? Es un cambio totalmente. sustancial, Felipe, Es porque un cambio le da, sustancial, le sin da, duda. le da categoría al docente, a toda la formación docente del país, categoría universitaria, y no es por el hecho de que tengan categoría universitaria, lo que implica eso. El Totalmente. universitario con título de grado tiene la posibilidad de ser un investigador académicamente aceptado, se puede aplicar a estudios incluso de posgrados, y en ese sentido se desarrolla una autoridad académica en esa comunidad docente que ahora no tenemos. Y en ese sentido se lograría que el Uruguay tuviera lo que se llama masa crítica, es decir, elaborar teorías pedagógicas adaptadas a nuestro país, ¿no? Implementar teorías pedagógicas, didácticas, que hoy no tienen la estatura académica los egresados para ser maestros o del IPA. Eso es un debe que el Uruguay tiene hace años y que acá la LUC lo plantea. Por eso traje a colación si el tema de la LUC es pertinente. Y como bien decís, cierro un poco la formulación, yo no sé si la pregunta, sino en este diálogo. Si será pertinente también siempre en estos temas tan institucionales que parecen en rigor, y lo son en rigor técnico,
plantear el tema político, porque las decisiones políticas son las que afectan para bien o para mal estos temas. Y acá hay una decisión política de parte de la oposición de meter el palo en la rueda, de trancar en todo esto. Y precisamente hay que analizarlo desde el punto de vista de los intereses corporativos que tiene el Sindicato de la Educación, FENAPES. No es casualidad que se aborden esos 135 artículos, que a uno de los sindicatos que afecta es precisamente a FENAPES, que tenía un fuerte poder, si se quiere, de incidencia y de control en la educación, y que ahora lo pierde. ¿No? No sé cómo ves también ese tema. Obviamente, FENAPES no quiere que la LUC siga vigente y por eso fue uno de los principales promotores de su derogación y se puso la campaña de recolección de firmas al hombro. Ellos sienten que han perdido espacios de poder, que ya no forman parte de la conducción de los consejos desconcentrados, Claro. que las decisiones en materia educativa volvieron a los representantes legítimos de la ciudadanía elegidos por el Parlamento, Ujú. y porque advierten que al no integrar los órganos de conducción de la educación, no pueden ejercer la misma presión a la hora de incidir y tomar decisiones. Ujú. Lo que en todo caso ha demostrado todo este trabajo que hemos llevado adelante en la Comisión Investigadora Parlamentaria, que hoy continúa Ujú. recibiendo a más directores de liceos que recibieron estos certificados falsos, Ujú. todo lo que ha dejado en evidencia eso es Ujú. que en secundaria las decisiones las tomaba el sindicato, no las tomaban las autoridades de Claro. la educación. Y Claro. cada una de esas decisiones no estaba motivada por el interés general de la educación y del estudiante. Ujú. Cada una de las decisiones estaba motivada por el interés del sindicato de favorecer a los suyos o mantener determinados espacios o cuotas de Claro. poder. Por algo pasó lo que pasó, por algo se avalaron miles de horas para actividades sindicales que no estaban contempladas en las reglamentaciones, que violentaban la ley, en fin. Claro. Sí, sí. Si queremos volver a eso, si queremos volver a que FENAPES conduzca la educación de nuestros jóvenes, pues bien, Ujú. clarísimo, hay que derogar la LUC. Ahora, Ujú. si queremos iniciar un proceso de reforma y que la conducción de la educación esté a cargo de los que realmente bregan por el interés general del estudiantado y de la educación pública, pues bien, Ujú. Ujú. defendamos fuertemente esta herramienta Claro. que ha venido a ser indispensable para este proceso de reforma que se inicia. Sin duda, y coloca la educación en su lugar adecuado, ¿no? Que es la gobernanza de la educación desde las autoridades que están en el gobierno. Inclusive, quizá, me parece a mí, puede ser una primera etapa, ¿no? En una etapa, como todo tiene su comienzo en la vida, puede ser una etapa inicial, lo que plantea la LUC, y quizá abra el camino a plantear seriamente a nivel país que la educación sea una política de Estado. Como pasa en los países desarrollados, ¿viste, Felipe? Que no se discute ya el tema programas educativos, el tema formación docente, no se discute ya eso, no puede perder más tiempo el Estado en estar discutiendo eso, sino que eso hay que resolverlo, encaminarlo hacia adelante y que Uruguay vuelva a ser ese país de vanguardia, de avanzada en cuanto a todo un sistema educativo bien establecido, ¿no? Con una buena sinergia, pero que esté atravesando los partidos políticos, porque si no, vamos, venimos, vamos, ¿no? La gente piensa eso también. Es decir, bueno, ya fíjate que hoy no siendo gobierno, están metiendo el palo en la rueda y queriendo complicar la cosa a través de derogar esos artículos de la LUC, que justamente en tema educativo plantean eso que tú decís, que esté en el redil del Estado, que se hace cargo a través de su gobierno de llevar adelante los planes educativos dentro de la educación pública y la formación de los docentes además, ¿no? Que como bien decís, tienen más ventaja hoy los que se forman en las universidades privadas porque obtienen un título universitario con una estatura de pedagogos, de investigadores, que la que tiene de pronto un profesor de historia, de filosofía que egresa del IPA o que egresa de magisterio. Es un tema delicado, ¿eh? Totalmente. Pero además, yo creo que le permitan a este gobierno hacer las transformaciones que se ha propuesto. Y que se evalúe después, Porque, ¿no? porque a ver, el Frente Amplio y sus aliados sindicales han gobernado el país y, entre otras cosas, la educación en los últimos 15 años, y los resultados están a la vista.
Pese al fenomenal aumento del presupuesto educativo, que en el año 2003 era del 2% del Producto Bruto, y hoy es del 5%, ¿no? Aumento producto de los enormes recursos que ingresaban a las arcas del Estado por el precio de los commodities y la economía mundial. Los resultados, Rubén, son peores. Y esto es un dato objetivo de la realidad, incontrastable. Las pruebas PISA, ¿no?, que miden el nivel de aprendizaje de jóvenes de 15 años en el mundo entero, es la única prueba internacional estandarizada para la gran mayoría de los países de la OCDE. Los números del año 2003, Uruguay todavía en crisis, en materia de aprendizaje, en matemática, en ciencia, en idioma español, son mejores que los del 2018, que fue la última prueba PISA. Claro. De modo que, pese al fenomenal incremento del aporte de todos los uruguayos con nuestros impuestos para financiar la educación pública, los niveles de aprendizaje han descendido. Entonces, esto es imperdonable. Sí, sí. Esto habla de lo que comentábamos recién, de la improvisación del Frente en materia educativa, de los palos que puso el sindicato y que obviamente el Frente Amplio no quiso avanzar. Entonces, yo lo que me parece de estricta justicia es que nos dejen reformar la educación. Que la ciudadanía confíe en este equipo profesional que está al frente de la conducción de la educación, porque los diagnósticos ya están hechos. Sí, hace claro. 15 años que el Uruguay viene discutiendo qué es lo que se tiene que hacer. Claro. Ahora de lo que se trata es de implementarlos, llevarlos a la práctica, y me consta que hay decisión política de eso. Pese a todos los reparos, pese a todos los palos en la rueda, pese a todas las cosas que se van a decir, de que venimos a privatizar la educación, a mercantilizar la educación. Bueno, ya lo vimos en la década del 90 con la reforma de Rama, que fue el último gran proceso de reforma. Claro. Se repite el cassette, ¿no? Los epítetos, el eslogan, son los mismos de los 90. Sin duda. Pues bien, pese a todo ello, vamos a iniciar un proceso de reforma para revertir esa racha de decaimiento de nuestra sociedad. Sin duda, Felipe. Muchísimas gracias por la nota de hoy. Vamos a seguir hablando. Este tema es enorme, es enorme. Y vamos a tener novedades seguramente a través de lo que están tratando en la comisión. Nos vemos el próximo lunes, Felipe. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Buena semana. Buen día para ti también, ¿eh? Y buena semana, por supuesto. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, especialista en el tema educación y cultura, hablando precisamente de ese gran tema que es la reforma educativa, que ya se está instalando y que va a seguir progresando en nuestro país, si Dios quiere, si la LUC quiere, si la LUC la deja. veremos. Vamos a seguir con este tema, sin duda. Vamos a conversar con el doctor Lapeire, Edinson González Lapeire, especialista en Derecho Marítimo, en Derecho Internacional Público y Privado, nuestro consultor en estos temas, vinculado a la Administración Nacional de Puertos y Catón Nati Group. Vamos a hablar con él, hay algunas novedades, y quiere volver a plantearnos también el tema de los emisores subacuáticos, porque también hay novedades al respecto. Quédate ahí. Está Maxi Pérez en controles, como siempre, gran calidad de sonido y de imagen. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, YouTube, mirá en donde estamos, y por web radionacional.com.uy, 11:30 AM por aire, y también por nuestra web libertas.uy. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.